Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que es el intensivo. Vamos a ver lo que es fisiopatología y vamos a ver si llegamos hasta el tema de antidiabéticos orales y parenterales para mañana empezar lo que son insulinas y las complicaciones. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿alguna duda, pregunta o comentario que tengan acerca de los temas anteriores que hemos visto? ¿Todo bien, todo correcto? Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el tema de fisiopatología de la diabetes. Este tema es muy importante. De hecho, todo lo de la diabetes es muy importante. El único tema que a lo mejor se pueden saltar es el tema de prevención de la diabetes, que es en menos de 10 minutos lo estudian, pero los demás sí son temas algo largos, entonces sí hay que tenerlos en cuenta. Primero que nada, las fases de secreción de la insulina. Recuerden que tenemos, bueno, la diabetes es una enfermedad principalmente debido por resistencia a la insulina, si es diabetes tipo 2, y si es diabetes tipo 1, pues tiene una ausencia de insulina. Casi siempre va a ser un problema de insulina lo que va a causarnos la alteración. Entonces, pues tenemos que conocer cuál es el proceso fisiológico de la secreción de insulina. Y tenemos principalmente dos fases. Tenemos la fase de secreción de primera y la segunda fase de secreción. En la primera, pues hay más glucosa endovenosa y aquí va a haber una reacción-respuesta, que eso se le conoce como lo que es el efecto incretina, que el efecto incretina es cuando hay aumento de glucosa endovenosa, por lo tanto hay una liberación de lo que son las incretinas, GIP y GLP-1 para aumentar la producción de insulina. ¿Ok? Entonces, ese es el efecto incretina. Esto lo detectaron principalmente en pacientes que estaban hospitalizados y les daban alimentación parenteral y veían que los niveles de glucosa estaban más elevados que en un paciente normal. ¿Ok? En un paciente que está consumiendo sus alimentos de manera normal, ¿qué pasa? Pues el paciente consume sus alimentos, aumenta lo que es la glucosa endovenosa y por medio de GIP y GLP-1 disminuye los niveles de glucosa después de 2 horas. En un paciente con alimentación parenteral no sucede lo mismo. Se va a tardar un poco más porque el efecto incretina pues se lo están brincando por la alimentación parenteral. ¿Ok? La segunda fase principalmente es una fase tónica y prolongada, y esta es la que se prolonga y se compensa en la diabetes tipo 2. Es donde capta la glucosa a nivel periférico, principalmente músculo y tejido adiposo. Acuérdense que hay un término conocido como hiperinsulinismo compensatorio y no compensatorio. El hiperinsulinismo compensatorio es cuando aumentamos la cantidad de glucosa, digo, la cantidad de insulina para meter cantidad de glucosa y mantenerla por debajo de 100 miligramos por decilitro. ¿Ok? Pero aumentamos la cantidad de insulina. Y el paciente está normal. Cuando decimos que es una no compensada, quiere decir que el paciente ya no está respondiendo los niveles que que está manejando el paciente y está teniendo una disglucemia. El ejemplo que les pongo aquí, vamos a poner unidades, vamos a decir que con 10 moléculas de insulina, tú tienes una glucosa de 90 por debajo de 100, entonces ese paciente está bien. El 10 es la normalidad, vamos a decir que ahora hay una resistencia a la insulina, por lo tanto ese paciente ahora tiene que producir 15 unidades para volver a producir eso de 90, porque con 10 unidades ahora su glucosa está en 130, está por encima, pero para compensar el cuerpo, el mismo páncreas manda más insulina para que pueda funcionar el organismo. ¿Ok? Eso significa que el paciente está compensando, ya después llega un momento en donde la insulina no es suficiente, el paciente puede tener 15 unidades, pero sigue aumentando a 130, 140, y es donde se presentan los niveles de diabetes. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. De esa diapositiva, pues sería todo. Nada más recuerden que las incretinas tenemos a GLP-1, que es el péptido parecido a glucagón, que se aumenta lo que es la saciedad y disminuye lo que es glucagón, y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, o también conocido como GI. Ahora hablando pura y exclusivamente de la diabetes tipo 1, pues es una enfermedad autoinmune, no se produce insulina, casi el paciente siempre va a debutar con cetoacidosis y siempre van a tener insulina para poder vivir.
De hecho, el término de insulinodependencia ya no se utiliza exclusivamente para diabetes tipo 1, porque el diabético tipo 2 también muchas veces puede llegar a utilizar la insulina de por vida. Por lo tanto, se vuelve insulinodependiente. ¿Ok? Eso principalmente se cree que sea por la teoría del mimetismo. ¿Qué es la teoría del mimetismo? Que algún virus, específicamente el Coxsackie, llega al cuerpo y los antígenos del Coxsackie es muy parecido al gas que se encuentra a nivel pancreático. Entonces el cuerpo lo detecta como algo extraño, lo ataca y destruye las células betas del páncreas. También lo que es la ingesta de leche de vaca hidrolizada por las proteínas puede llegar a causar este efecto. Como es una enfermedad autoinmune donde se ven anticuerpos, pues si nosotros vemos el corte a nivel de microscopio, podemos encontrar que el paciente se encuentra con infiltración linfocítica, pues es algo autoinmune, entonces ténganlo en cuenta. La historia natural, ¿iban a comentar algo? ¿No? Bueno, la historia natural de la enfermedad, recuerden, diabético tipo 1, tiene 3 estadios, estadio 1, 2 y 3. En el 1 principalmente hay un detonante, el cual causa una autoinmunidad, pero el paciente se encuentra normal y sin síntomas. En el estadio 2 hay autoinmunidad y el paciente tiene disglicemia, que esa disglicemia se traduce en prediabetes. ¿Okay? Paciente joven con prediabetes, vayan sospechando en algo como diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Aquí te vienen los valores, todos son de prediabetes, entonces ténganlo en cuenta. Y pues hay anticuerpos. En el estadio 3 ya está totalmente dañado, ya hay una disglucemia más marcada y empiezan los síntomas clínicos de la cetoacidosis, con lo cual puede debutar el paciente con diabetes tipo 1. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta, aquí está en español y pues aquí está lo que nos dice la A. Esos estadios, apréndanselos porque te los llegan a preguntar en el examen para que lo tengan ahí en cuenta. Diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad multifactorial, que aquí les explico como si fuera una tablita delgada y tú le vas poniendo piedritas. Entonces, la obesidad, ¿cómo se llama? La hipertrigliceridemia, la dislipidemia, hipertensión, lipólisis, etcétera, etcétera. Todo eso te va aumentando más el riesgo y va a romperse esa tablita, por lo tanto, puede llegar a causar lo que es la diabetes. Principalmente, el proceso fisiopatológico más marcado y el más potente de todos es la resistencia a la insulina. Los otros dos marcados es lo que se le conoce como triunvirato, que es la insulinopenia, una deficiencia en lo que es la producción de la insulina, y la hiperglucagonemia. ¿Qué es esto? El aumento de glucógeno. ¿Ok? Entonces, hay mucho mucho glucagón, perdón, y insulina está baja. ¿Qué es lo que viene aquí abajo? Disminuye la secreción de insulina, se disminuye la captación de glucosa, una resistencia a la insulina y un aumento de la gluconogénesis por medio del aumento del glucagón. Por lo tanto, pues, esta es principalmente la alteración en la diabetes mellitus tipo 2. El de mayor peso, resistencia a la insulina, si no, cualquiera de esos tres son los más aceptados. También existe algo conocido como el octeto de Fronzo, ya actualmente existen como 10. ¿Tienen que aprendérselo? Sí, me tengo que aprender cuál es el octeto de Fronzo. ¿Qué me llegan a preguntar de aquí? ¿Cuál de los siguientes es un proceso fisiopatológico de la diabetes mellitus tipo 2? Inciso A, la teoría del mimetismo. Inciso B, por una alteración en el brazo corto del cromosoma 6. Inciso C, aumenta lo que es la reabsorción de glucosa a nivel renal. Inciso D, hay un decremento de la lipólisis. Entonces, la respuesta ahí pues sería incremento en la absorción de la glucosa. ¿Ok? Entonces, deben de recordar cuáles son los procesos patológicos del octeto de Fronzo. Les menciono, son 4 que aumentan y 4 que disminuyen. Los que aumentan principalmente es incremento de la lipólisis, incremento de la reabsorción de la glucosa, incremento del glucógeno, incremento de la secreción de glucagón. Son los 4 principalmente que aumentan. Los que disminuye la secreción de insulina e insulinopenia, y disminuye el efecto incretina, disminuye la captación de glucosa, que es la resistencia a la insulina, y disfunción de los neurotransmisores. Entonces, esos 8 procesos fisiopatológicos pueden desencadenar en una hiperglucemia. ¿Ok? Entonces, recuérdenlo porque son preguntas que te pueden llegar a hacer para el examen. Esto es lo que siempre les había comentado, que al momento de hacer el diagnóstico, entre un 50 y un 60% se pierde lo que es la masa de la célula beta. Por lo tanto, pues
ya el paciente está muy dañado. Y también podemos encontrar que hay alteración principalmente en dislipidemias. Principalmente los ácidos grasos libres pueden llegar a causar una resistencia a la insulina, pero también hay que checar los niveles de triglicéridos. Triglicéridos mayor de 2 veces su nivel, o sea, arriba de 300, nos mencionan que hay una alteración en la resistencia a la insulina. Ya lo vieron en un examencito que se los puse, entonces ténganlo en cuenta. Triglicéridos es de los más importantes junto con los ácidos grasos, ¿ok? Entonces ténganlo en cuenta. También pues tenemos alteraciones en factores de necrosis tumoral. Por eso es que podemos encontrar que el paciente con obesidad se pueden llegar a encontrar un poco inflamado, y pues también va a haber una alteración en lo que es la interleucina 6, que eso puede llegar a causar interleucinas proinflamatorias, causando alteración en la producción de insulina. Entonces, ¿a qué se debe? Principalmente en un paciente con obesidad o con ácidos grasos libres, principalmente a la liberación del factor de necrosis tumoral y a la interleucina 6 o la secreción de interleucinas proinflamatorias. Entonces, esa puede llegar a ser también pregunta de examen. Entonces, recuerden que estas enzimas proinflamatorias causan una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, tenemos 3 diferentes alteraciones: el defecto prereceptor, el defecto en el receptor de la insulina y el defecto postreceptor. ¿Ok? Esta siempre ha sido pregunta de examen. De hecho, también lo vieron en un examencito que les puse. Defecto prereceptor, alteración de la molécula de la insulina. Defectos en el receptor, son mutaciones genéticas como tal del receptor. Y defectos por receptor, principalmente por lo que es el sustrato del 1 receptor de la insulina y alteraciones de la proteína sinasa BAKT2. ¿Ok? Entonces recuérdenlo y ténganlo en cuenta. Ahora, la diabetes mellitus tipo 2 principalmente va a tener una alteración genética. ¿Ok? También ha sido pregunta de examen. Si tú tienes un papá con diabetes, tú tienes una posibilidad de tener un 40%. Si tienes ambos padres, es del 70%. Si no tienes ningún factor si no tienes ningún, ¿cómo se llama?, familiar con diabetes, tu heredabilidad va a depender de tu factor de riesgo y va a oscilar entre un 25 a un 50% para que puedas producir diabetes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario acerca de lo que les acabo de comentar? Nada más, esta se brincó, esta diapositiva, no sé por qué. Lo de la diabetes tipo 1, recuerden que es en el cromosoma 6. El haplotipo en exámenes clavados se lo iban a preguntar: DR4, DQ8 y el DR3, DQ2. Los anticuerpos sensibles es el GAT65, gangliósido GT3, y pues todos van a ocupar de insulina. ¿Ok? Les digo, lo importante aquí son los genes que te llegan a preguntar a veces en exámenes clavados. Bueno, ¿dudas o preguntas del tema de fisiopatología? ¿No? ¿Todo correcto? Bueno, vamos a continuar con el tema de prevención. Les digo, este tema está muy en corto. Este principalmente son los estudios que deben de realizar. Recuerden, ¿a quién le vamos a hacer los cribados? Pues recuerden que a todo aquel paciente con enfermedad cardíaca, dislipidemias, obesidad, etcétera, etcétera. ¿Y para qué nos sirve prevenir la diabetes? Bueno, nos sirve principalmente para evitar las complicaciones macro y microvasculares. Las microvasculares, pues, son la enfermedad del riñón, la oftalmopatía, lo que son las neuropatías, etcétera, etcétera. Las macros son las más importantes porque esas son las que te causan la muerte fulminante. Las otras también te causan la muerte, pero es más, ¿cómo se llama?, prolongada la muerte, más crónica. Como quiera te vas a morir, pero es crónico. En esos pacientes te da un infarto y te mueres. Es algo agudo. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de prevenir: infartos y accidentes cerebrovasculares, que son los dos tipos de trombosis: trombosis cardíaca y trombosis, ¿cómo se llama?, cerebral. Los factores de riesgo, digo, antecedentes, síndrome metabólico, enfermedades que ya tenga el paciente, obesidad, sedentarismo, diabetes gestacional, madres que hayan tenido diabetes gestacional o productos que hayan nacido con macrosómicos, pues también pueden llegar a encontrarse ahí, que son a los que le vamos a hacer el cribado. Ahora, esos estudios principalmente son realizados en pacientes con prediabetes, para evitar que tengan diabetes. Un paciente con prediabetes puede regresarlo, sí, puede regresarlo a la normalidad, para que el paciente, ¿cómo se llama?, viva sin ninguna alteración. Entonces, un paciente con prediabetes todavía está tratable, principalmente con dieta y ejercicio.
Para cuestiones de examen, si te llegan a preguntar la dieta y ejercicio, para cuestiones de la vida, pues muchas veces los doctores van a dar mucho lo que son medicamentos, que ahorita vamos a ver cuáles son los medicamentos para prediabetes. Los estudios más importantes de estos para prevenir la prediabetes en ejercicio y dieta es el DECODE, MALMO, DAKIM y el DPP, Programa de Prevención de la Diabetes. DECODE, pues ese es un estudio en donde se hicieron la glucosa, se midieron la glucosa postprandial y el paciente se determinó que si no se cuida, si no se hace un cambio a dieta y ejercicio, puede llegar a causarle un infarto. Y de aquí surgió lo que es el estudio Hafner, que el estudio Hafner nos menciona que tener infarto, bueno, tener diabetes es igual a tener un infarto. ¿Ok? Malmo principalmente hizo cambios al estilo de vida, principalmente entre 5 a 7 kilos al año y un ejercicio de 45 minutos al día. ¿Ok? Con un seguimiento de 5 años y el 50% de los pacientes normalizaron su intolerancia o su prediabetes, por lo tanto se dieron cuenta que con cambios al estilo de vida pueden llegar a causar un efecto positivo. Dakin es un estudio no tan determinante, muchos pacientes se salieron, fue cambios al estilo de vida, nada más recuerden eso. El DPP es en el que se basa casi todos los objetivos actuales para la prediabetes y en ese nos menciona que hubo cambios al estilo de vida, hubo cambios bueno, el estilo de vida con lo que fue dieta y ejercicio, pero también administraron lo que era la metformina para el tratamiento, para la prevención. ¿Ok? Por eso muchas veces los estudiantes no lo toman como un estudio de ejercicio o de cambios al estilo de vida, pero sí fue así. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. En este, principalmente, se redujo el peso hasta en un 16% y se redujo lo que es la prediabetes hasta en un 58%. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Es el estudio que más te llegan a mencionar. Por cada peso disminuido se reduce 16% el riesgo de diabetes. Y recuerden que lo mínimo es el 7% lo que se tiene que bajar, que fueron las preguntas que también se los comenté en los examencitos. ¿Ok? Los estudios. ¿Qué me llegan a preguntar de estos? ¿Qué medicamento se utiliza para prediabetes? Todos los que vienen aquí. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no sirven en un paciente con prediabetes? ¿Ok? Los que no vengan aquí. ¿Quedó claro? Tripod, T con T, troglitazona. ¿Ok? Ese principalmente fue en pacientes hispanos y ese nos menciona que troglitazona conserva la preservación de la célula beta porque inhibe la resistencia a la insulina. Es una triazolidiniona. Entonces, recuérdenlo. Sendos, reduce de peso. Por lo tanto, es para pacientes obesos. Stop Nimo, aquí dieron acarbosa, por lo tanto, evita la aparición de diabetes mellitus 2 por la absorción de carbohidratos. HERS, principalmente pacientes menopáusicas, dieron estrógenos y esto redujo lo que es la diabetes mellitus hasta en un 35%. LIFE, L con L, losartán y también atenolol. Entonces, eso principalmente disminuye lo que es la hipertensión arterial, reduciendo los niveles de prediabetes y también los niveles de infarto. WOSCO, principalmente lo que dieron aquí es pravastatina y pues aquí se basa para los estudios de Ator y rosuvastatina que vamos a ver en las complicaciones macrovasculares. DIREC, principalmente es el estudio de la liraglutida para bajar de peso. Cuando yo llevé a la materia es el medicamento que más bajaba de peso. Actualmente, ¿cuál es? Se llama Tercipatide, que es un análogo de GLP-1 y de GIP. El segundo que más baja de peso, semaglutide. Entonces, estos dos medicamentos también pueden entrar en esos estudios para que lo tengan en cuenta. Metformina también puede ayudar para bajar de peso, que eso nos lo menciona DPP, entonces ténganlo en cuenta. La escala Finrix nada más nos mide lo que es el riesgo de diabetes. Nos dice que hay que disminuir el peso entre un 5 y 7% y un ejercicio de 150 minutos por semana, alcanzando una frecuencia cardíaca de 220 latidos por minuto. Me llegan a preguntar la escala Finrix, no como tal, nada más sepan que existen cuáles son los factores de riesgo, que es lo que más se llegan a preguntar, lo del cribado, que es esto que también viene en la ADA, también viene en su libro, entonces ténganlo en cuenta. ¿A quién le vas a realizar un cribado o a quién vas a investigar? Principalmente a una persona que tenga dos o más factores de esta lista. ¿Cuáles son los factores? 1, que tengas un familiar de primer grado con diabetes, padre o madre, hermano. Segundo,
que seas de un país donde haya mucha diabetes como los latinos. Historia cardiovascular, infartos, hipertensión, colesterol elevado, que tenga el síndrome ovario poliquístico, sedentarismo, que se asocien con acantosis níricas, que el paciente sea, ¿cómo se llama?, macrosómico, o que la mamá haya tenido diabetes gestacional, y eso se debe empezar, como les mencionaba, a los 35 años. En el libro te dice 45, tómenlo como viene en la ADA, 35 años, aquí se lo estoy mostrando. Si el paciente tiene normal, se le realiza cada 3 años el cribado. ¿Ok? Entonces, también pacientes con VIH, ¿cómo se llama?, alto riesgo de medicinas o historia de pancreatitis, también hay que realizarle lo que es el cribado. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta y pues sería todo de esta clase. Les digo, es muy corta, no hay mucho que comentar. ¿Dudas o preguntas o algo que quieran agregar acerca de ese tema? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Excelente. Ahora, tratamiento con antidiabéticos orales y parenterales. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Les comentaba hace rato. Resistencia al triunvirato, resistencia a la insulina, insulinopenia y hiperglucagonemia. ¿Por qué les menciono esto? Porque sabiendo nosotros la fisiopatología de la enfermedad, podemos llegar a utilizar medicamentos para tratarla. ¿Ok? Para resistencia a la insulina, pues vamos a dar medicamentos que reduzcan esto, como la metformina. Insulinopenia, pues tenemos secretagogos, e hiperglucagonemia, tenemos a las incretinas. Bueno, primero que nada, les comentaba la primera clase que los estudios principalmente nos dicen qué medicamentos podemos utilizar y nosotros nos podemos avalar conforme a estos estudios. Y estos principalmente son 4. DCCT, UKPDS, Steno y Kumamoto. DCCT, este es el Diabetes Control and Complication Trial. Este es exclusivo principalmente para diabetes mellitus tipo 1. Y es un tratamiento intensivo ¿con qué? Con insulinas. Y este estudio hizo que desaparecieran las complicaciones microvasculares de estos pacientes, pero con un estudio intensivo. ¿Cuál es el estudio intensivo de las insulinas? Hay varios. El primero es el más conocido de todos. Es dar una insulina de acción larga, o sea, basal, más una insulina de acción corta durante 3 veces al día. Entonces vas a dar, vamos a decir, glargina junto con glulicina. Glulicina al levantarte, glulicina al comer y glulicina a la cena. ¿Ok? Ese es un tratamiento intensivo de lo que es la diabetes mellitus tipo 1. El segundo tratamiento intensivo en diabetes tipo 1. Principalmente tenemos a los pacientes con NPH 3 veces al día. ¿Ok? NPH 3 veces al día también es un estudio, es un, ¿cómo se llama?, un tratamiento intensivo para que lo anoten y lo tengan ahí en cuenta. ¿Ok? Y eso hace que disminuyan las complicaciones microvasculares. UKPDS, de United Kingdom Prospective Diabetes Study. A partir de aquí es de diabetes mellitus tipo 2. Utilizaron diferentes medicamentos, disminuían las complicaciones microvasculares y se dieron cuenta que si manejabas algunos factores de riesgo como la hipertensión, pues podía reducir el riesgo de infartos. De hecho, más adelante vamos a ver que aquí se utilizó la metformina y te dice que metformina más cambios a hipertensión te puede reducir lo que es el riesgo de un infarto. Esteno. Ese maneja múltiples factores de riesgo. Aquí fue, si dijeron, si hipertensión te puede funcionar, pues vamos a reducir también estatinas, bueno, vamos a reducir dislipidemias con las estatinas, vamos a ver otros factores. Entonces aquí controlaron todos los factores de riesgo, por lo tanto, ese es el primer estudio en donde se redujeron las complicaciones micro y macrovasculares. ¿Ok? Entonces aquí hay que tener todos los factores de riesgo controlados para las complicaciones macrovasculares. Kumamoto. Kumamoto, ese principalmente fue en pacientes japoneses, no obesos, y ese fue el que nos da la pauta para las complicaciones. Nosotros tenemos que por debajo de 7% evitamos las complicaciones microvasculares, por lo tanto es el objetivo que debemos de medir en un paciente con diabetes. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta. Ahora, ¿cuáles son nuestros objetivos para medir
lo que es, ¿cómo se llama? Un paciente ya con diabetes. Bueno, nuestros objetivos son todos estos. ¿Me los tengo que aprender para el examen? Sí. La glucosa plasmática, ¿cuánto debe estar? Por debajo de 130 miligramos por decilitro. La glucosa postprandial, ¿cuánto debe estar? Menor de 180 miligramos por decilitro. Hemoglobina glucosidada, menor del 7%. Presión arterial, 130/80. LDL, menor de 100. Si el paciente tiene infarto previo, tiene que ser por debajo de 70. Triglicéridos, menor de 150. Y HDL, si es hombre, tiene que estar más de 40. Y si es mujer, tiene que estar en más de 50 miligramos por decilitro. ¿Ok? Entonces recuerden esos valores, porque en el examen te va a venir cuál de los siguientes no es un objetivo para el tratamiento de la diabetes. Entonces, deben de recordar cuáles son los objetivos principales que les puse aquí. ¿Ok? LDL es la sustancia más heterogénica que existe, por lo tanto, es la que más nosotros debemos medir en pacientes con infarto o riesgo a él. Por eso es que en pacientes el objetivo sería 70, menor de 70, ¿ok? Entonces ténganlo en cuenta. También, las metas, principalmente la hemoglobina glucosilada, va a estar dependiendo de la esperanza de vida. La esperanza de vida para cuestiones de examen, tómenlo como 76 años en mujeres y en hombres, tómenlo como 72 años. Ese semestre se les comentaron acerca de la esperanza de vida. ¿Les dijeron de que algún rango de edad? ¿O no? De hecho, esto lo comenta a veces el doctor René, más que el doctor González González cuando da esta clase. Lo comenta en temas más adelante sin complicaciones. Si el semestre pasado me dijeron que en esta clase el doctor se la pasó alabándose a él mismo y tirando mucho hate. Entonces no sé si este semestre haya sido lo mismo. Creo que solo preguntaron que si sabíamos la esperanza de vida. Ah, no más preguntaron eso. Pero no dijeron más. Bueno, recuerden que les explico lo de la esperanza de vida. Si la esperanza de vida es menor de 5 años, la hemoglobina glucosilada debe estar en un rango menor de 0.5. Si es más de 5 años, la esperanza de vida es un rango de 0.5 a 1%. Y si es más de 10 años, la esperanza de vida tiene que estar por debajo del 7%. ¿Ok? No les comentaron un número, pero ténganlo en cuenta. En mujeres son 76 años y en hombres son 72. ¿Ok? Entonces, tómenlo así. Así es como lo han estado tomando en semestres anteriores. Pero ya ven que hubo el censo en el 2021. Dijeron que lo iban a cambiar, pero pues no han cambiado la esperanza de vida. ¿Ok? Entonces, nada más ténganlo ahí en cuenta y pues sería todo de esos objetivos. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Lo bueno de esta clase, los medicamentos. Les digo, no es una clase de farmacología que vamos a ver todos y tienen que aprenderse todos. Aquí son los medicamentos que sí van a utilizar en la vida real. Tenemos aquellos que disminuyen la resistencia a la insulina, como las biguanidas, tiazolidinionas. Tenemos a los secretagogos, como las sulfonilureas, glitinidas. Tenemos a las incretinas, que son secretagogos indirectos, como los agonistas de GLP-1 y inhibidores de DPP-4. Los inhibidores de SGLT2, que son conocidos como glucosúricos, como la glifosina. Tenemos a los análogos de amilina, que son medicamentos recientemente nuevos, y los inhibidores de alfa-glucosidasa, que ese medicamento ya no existe. ¿Ok? Entonces, inhibidores de la alfa-glucosidasa ni se inmuten por estudiarlo. Lo único que te van a preguntar es la carbosa. ¿Para qué? Para la prevención de prediabetes, que lo acabamos de ver en diapositivas anteriores. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Vamos a empezar a hablar de la metformina. La metformina es el mejor medicamento que tenemos nosotros para tratar la insulina. Es la de primera, digo, para tratar la diabetes. Es el de primera elección por sus 3 mecanismos de acción. ¿Cuáles son? Aumenta lo que es la captación tisular de la glucosa, aumenta la unión de la insulina al receptor y aumenta la acción de la insulina por receptor. ¿Ok? Apréndanse los mecanismos de acción de la metformina.
porque son preguntas de examen. ¿Ok? La dosis. La dosis que tú vas a dar este medicamento es lo mínimo 850 miligramos. Si tú estás dando menos de 850, no estás en dosis. Lo máximo es hasta 2550. Pero a partir de 2 gramos o 2000 miligramos empiezan los efectos adversos. ¿Ok? Pero tu dosis máxima es 2550. No confundan esto. La dosis máxima con cuando aparecen los síntomas clínicos. Los síntomas clínicos aparecen a partir de 2 gramos. ¿Ok? Entonces, anoten. La presentación que tenemos son de 500 y 850. Ojo, en el clase les menciona el doctor González que les van a preguntar nombres comerciales. Nunca han preguntado nombre comercial. Entonces, no se inmuten estudiando también nombres comerciales porque no viene. Nada más recuerden las presentaciones, la dosis, etcétera, etcétera. Son medicamentos que más disminuyen hemoglobina glucosilada entre 1 al 2%. También reducen colesterol, triglicéridos, por eso es de lo mejor que hay. Contraindicado en pacientes con tasa de filtrado glomerular por debajo de 30. Pregunta de examen. También sirve para el tratamiento de ovario poliquístico. No es la primera elección, pero puede funcionar para el ovario poliquístico. También sirve para reducir de peso. No es lo mejor, pero puede llegar a funcionar. Y los efectos adversos principalmente son gastrointestinales, como la diarrea o dolor abdominal. Eso se puede llegar a quitar entre 2 a 4 semanas. Y también si sobrepasamos la dosis máxima de 2 gramos. ¿Ok? A partir de 2 gramos empiezan los efectos. La dosis máxima efectiva es de 2550. No lo confundan, se los vuelvo a repetir, ¿ok? Contraindicaciones, todas las insuficiencias, insuficiencia cardíaca, grado 3, grado 4, insuficiencia renal, por debajo de 30 la tasa glomerular, una EPOC, insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática, pues el paciente que te llega ya con falla hepática fulminante, pues esas son las contraindicaciones. ¿Por qué? Porque puede llegar a afectar o aumentar lo que es la acidosis láctica en estos pacientes. También en la UKPDS nos menciona que disminuye la mortalidad y la incidencia de infarto cuando se reducen también los niveles de presión arterial. Luego, tenemos a las glitazonas o tiazolidinionas. Para cuestiones de examen de medicamentos solamente existe una. Pioglitazona. ¿Ok? Pioglitazona. La pioglitazona existe en dosis de 15, 30 y 45 miligramos. Actualmente la dosis única es de 45 miligramos. ¿Ok? Este medicamento se une al factor proliferador activado de peroxisomas. ¿Te lo iban a preguntar? Sí, te lo iban a preguntar. Su eficacia es dentro de 3 a 4 meses. Regula el metabolismo de lípidos, también es muy bueno, pero se tarda en hacer su efecto. Por eso no es de los más indicados o de los de primera línea. También disminuye en gran cantidad lo que es la hemoglobina glucosilada. Y recuerden, este medicamento reduce la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque en el examen te van a poner, el paciente está tomando metformina, pero se le detecta que hay unos niveles de resistencia a la insulina elevados. Yo le quiero administrar otro medicamento, el cual reduzca también los niveles de resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que le puedo administrar? La respuesta, pues ahí sería pioglitazona. ¿Ok? Efecto adverso principal, puede llegar a causar anemia dilucional por edema. Digo, anemia dilucional por edema, por retención de líquido. Acuérdense que ese medicamento puede llegar a aumentar de peso también. ¿Por qué? Porque causa edema. Y ese edema, pues va a haber más cantidad de líquido y menos cantidad de soluto. Pero no es una anemia como tal. Es solamente es una ilusión óptica. Al tener más líquido, pues vamos a tener menos soluto. Por eso es que se produce una anemia dilucional. También ese medicamento puede llegar a causar riesgo de osteoporosis. Lo vieron el semestre pasado. Lo vimos también en el tema de osteoporosis. Y ténganlo en cuenta. Contraindicado principalmente en insuficiencia cardíaca grado 3 y grado 4. ¿Por qué? Porque este medicamento causa edema. Y la insuficiencia también causa edema. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Secretagogos. Estos son secretagogos directos. Ahí tenemos a los sulfonilureas, son muy baratas. Tenemos a todas las que empiezan con glibenclamida, glimepirida, glipsida. ¿Ok? La más importante aquí es la glibenclamida, también conocida como gliburide. Y la glimepirida. La glimepirida, algunos autores la consideran de tercera generación. Y es la única, ojo, es la única sulfonilurea la cual se puede administrar con insulina. No es como que lo ideal, pero es la única que se puede administrar con insulina.
glimepiride. Anótenlo, ¿ok? Porque esa fue pregunta de examen hace 2 semestres en unas segundas, de que te pusieron un paciente con glimepiride y te preguntaban qué medicamento le podías dar sin quitar ese, y el paciente ya tenía una ¿cómo se llama? Una hemoglobina glucosilada arriba de 10, estaba tomando también metformina, y pues sería darle lo que es la insulina sin quitarle los medicamentos actuales, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que glimepiride es el único que se puede dar con insulinas, ¿ok? Entonces ténganlo en cuenta. También era la única respuesta que quedaba, pero todos se sacaban de onda de que no, es que es una sulfonilurea y no se puede dar con insulinas. Sí, las sulfonilureas de preferencia no se dan con insulinas, pero la única que se puede llegar a administrar es glimepiride, por ser de tercera generación. El mecanismo de acción es que se bloquean los canales de potasio, haciendo que se libere lo que es la insulina. El efecto adverso principal causan hipoglucemia, por lo tanto no se combinan con insulinas. La única que les digo es el glimepiride. Y también causan lo que es el síndrome de célula beta cansada. ¿Qué es esto? El síndrome de célula beta cansada es, tú estás produciendo una gran cantidad de insulina. Va a llegar un momento en donde la célula beta del páncreas va a decir, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya no puedo, carnal. Y entonces, pues ya no produzco insulina y vas a ocupar inyectarte. ¿Ok? También, estos medicamentos se conocen como hipoglucemiantes. Por lo tanto, son los que más bajan los niveles de glucosa. Si tu glucosa está por arriba de 180, 200 y ocupas bajar de manera rápida esos niveles, la respuesta van a ser las sulfonilureas. Glitinidas, esas actúan más rápido y son para hiperglucemia postprandial. Si tu meta no está por debajo de 180 la glucosa postprandial, puedes llegar a utilizar estos medicamentos. Es la única pregunta que te hacen de aquí. Paciente el cual no está en meta de glucosa postprandial, ¿qué le vas a administrar? Glitinidas, nateglinida o rapeglinida. Es todo lo que te van a preguntar de esas. También no confundan, porque te pueden llegar a preguntar también, ¿cuál de los siguientes medicamentos se mide a través de la glucosa postprandial? Y no te vienen glitinidas. ¿Cuál es el otro medicamento? Las insulinas de acción rápida. Las insulinas de acción rápida también se miden a través de la glucosa postprandial. ¿Ok? Entonces, lo único que nos va a funcionar la glucosa postprandial es para la adición de glitinidas o para lo que es la acción de insulinas rápidas. ¿Ok? Entonces, ténganlo también en cuenta. Incretinas. Eso se les conoce como secretagogos indirectos. Ahí tenemos a los análogos de GLP-1 y a los inhibidores de DPP-4. Análogos de GLP-1 son los que terminan en tide o tida, liraglutide, exenetide, semaglutide, lixenetide. Estos son péptidos parecidos al glucagón. Ya les expliqué lo del efecto incretina. La mayoría son parenterales, pero ya existe un medicamento como la semaglutide, el cual es oral. Entonces, ténganlo en cuenta y les pongo excepción semaglutide. Y estos medicamentos disminuyen el glucagón, ya que pues, es un péptido parecido al glucagón, por lo tanto, de manera indirecta, disminuyen glucagón y aumentan lo que son los niveles de, ¿cómo se llama?, de insulina. Son cardioprotectores, los más cardioprotectores son los SGLT2, que ahorita vamos a verlos más adelante. Y pues recuerden, esos medicamentos son buenos para la diabetes, son de los mejores que hay. Pero si el paciente ya presenta una retinopatía diabética, no están indicados porque pueden agravar esta entidad. Entonces están contraindicados con la retinopatía diabética. Inhibidores de DPP-4, estos degradan lo que es el glucagón aumentando GLP-1. ¿Cómo lo degradan? Pues al inhibir a la dipeptidilpeptidasa 4 hacen que glucagón se destruya. ¿Ok? Entonces eso hace que se degrade. Son todos los que terminan en tina. Ahí les digo cuántas patas tiene la tina. 4. Sitagliptina, sasagliptina, linagliptida. Aumentan lo que es la saciedad y estos son principalmente de manera oral. ¿Ok? Es todo lo que te iban a preguntar de estos y pues sería todo. Inhibidores de SGLT2. Estos medicamentos se les pongo segunda línea, puede ser, pero no hay hasta el día de hoy. ¿Qué día estoy? Hoy es 22 de agosto del 2024. No hay ningún medicamento que tú digas segunda línea, no hay. ¿Ok? Entonces,
¿Por qué se pueden llegar a considerar de segunda línea? Porque son los más cardioprotectores y por su mecanismo de acción. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Disminuye la glucosa a través de la orina. Son conocidos como glucosúricos. Aumentan glucosa en orina. ¿Ok? Entonces disminuye la glucosa en sangre por medio de la reabsorción de la glucosa, por medio de los transportadores. Inhiben al SGLT2, por lo tanto, se elimina. ¿Ok? Ahí tenemos a todos los que terminan en glifosina. Canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina. El más cardioprotector de todos es la empaglifosina. Y su mecanismo es que disminuye la tensión arterial por medio de la osmolaridad. ¿Ok? Entonces, por eso disminuye la tensión arterial. Efectos adversos. El principal. Como hay mucha glucosa a través de la orina, puede llegar a causar infecciones genitales o urinarias. Para cuestiones de endocrino, son más genitales. ¿Ok? Además, este medicamento puede llegar a causar acidosis metabólica euglucémica. Pregunta de examen, que es una glucosa menor de 200 miligramos, anion GAP elevado y cetonemia. Esta es la, ¿cómo se llama? La triada que presenta el paciente con cetoacidosis euglucémica. ¿Ok? Anótenlo, porque es pregunta de examen. También lo vieron en preguntitas que les hice en fin de semana. Análogos de amilina, ahí tenemos a la pramlitina, es un medicamento que es parenteral, principalmente disminuye la producción hepática de glucosa nocturna y retrasa lo que es el vaciamiento gástrico. Se puede llegar a combinar con insulina y como efecto adverso puede llegar a causar también pérdida de peso. Esa imagen, tómenle una foto. ¿Por qué? Te preguntan las dosis. Sí, te las llegan a preguntar. Ya les puse que metformina es 850 y lo máximo 2550. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra te pueden preguntar? Me pueden llegar a preguntar la de la glibenclamida. La glibenclamida, la dosis es de 5 miligramos y lo máximo son 20 miligramos. Gliburide les dije que es la glibenclamida. Pioglitazona, 45 miligramos es la estándar actualmente. Cuando yo lleve la materia, les digo, existen presentaciones de 15, 30 y 45 y existían estas dosis. Actualmente la máxima y la mínima es 45. ¿Qué otras te llegan a preguntar? Canaglifosina, 300. Dapaglifosina, 10. Y empaglifosina, 25. Te llegan a preguntar esas tres. Y la otra que te llegan a preguntar es la semaglutide, que esa se da en, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. En pluma. Que aquí dice que en PENT, en pluma. Y esto principalmente es de 1 miligramo. Pero la dosis se da a partir de 0.4. Primero 0.2, 0.4 y se van aumentando 0.2 miligramos hasta llegar a 1 gramo, a 1 miligramo, perdón. ¿Qué es esto? La semaglutide. Y esta es una vez por semana. También existen las tabletas, que existen las de 14 miligramos, que sería la pregunta nueva que te pueden hacer. Y el otro es la tirzepatide, que es el que más baja de peso. Es un análogo dual de GLP-1 y GIP. Es el único de GLP-1 y GIP. Y también se da en lo que son, ¿cómo se llama? Plumas. Y ese es de 15 miligramos. Son los que más se llegan a preguntar para el examen. El esquema del tratamiento con antidiabéticos, les digo, no es una receta de cocina. Les puede funcionar este esquema. Este venía en la ADA 2020. Ya actualmente ya no vienen estos esquemas en la ADA. La primera línea siempre va a ser biguanidas, como la metformina al momento del diagnóstico. Después vas agregando medicamentos y ya a partir de los 12 años puedes agregar lo que es insulina nocturna. ¿Cuál es la triada de la cetoacidosis euglucémica? Glucosa arriba de 200. Menor de 200, perdón. Anion GAP elevado y cetonemia. Es esto. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno. Por último, los casos clínicos que vimos en lo que fue el curso, nada más lo vamos a comentar. Paciente femenino, 75 años, antecedentes de hipertensión, hace 10 años de tratamiento, losartán, diabetes mellitus, se está tomando metformina a una dosis máxima casi, 2.000 miligramos, con alteración de la visión, sin sensibilidad en extremidades. En estudios de laboratorio trae 8.5 de hemoglobina glucosilada, glucosa de 180 y creatinina de 1.1. ¿Cuál es la meta de hemoglobina glucosilada en este paciente? Pues aquí
pues su esperanza de vida pues ya está llegando a los 76, por lo tanto le podemos reducir 0.5, por lo tanto sería 8 su, ¿cómo se llama? Meta. En el caso de la pregunta anterior, ¿qué puedes utilizar para llegar a meta? La paciente tiene 180 miligramos y la hemoglucosilada está muy elevada, entonces para disminuir esos niveles de glucosa, pues vamos a darle glibenclamida. ¿Cuál es el efecto adverso de este medicamento? Pues sería la hipoglucemia. Ese es un caso clínico que sale sobrando. La pregunta que te hacen es, ¿cuál es la dosis de la metformina? Como quiera lo voy a leer. Paciente masculino, 60 años, antecedente de diabetes mellitus tipo 2, un año de evolución, tratamiento de metformina a dosis mínima, llega al consultorio con 8.5 de hemoglobina glucosilada y una presión arterial de 140/90 y LDL de 150. La dosis de metformina, no hay que moverle, es de 850 a 2550. Aquí nada más no viene 2550, pero viene 2000. Entonces, ténganlo en cuenta. El paciente se le agrega otro medicamento, liraglutida, y 5 años después regresa porque sufrió un infarto. 8.5 de hemoglobina glucosilada, LDL de 100, HDL de 55 y tensión arterial de 140/90. ¿Cuál es la meta de LDL en este paciente? Como te están preguntando, este paciente tuvo un infarto, por lo tanto se le debe administrar, debe ser menor de 70. Ahora le vas a dar un medicamento que es el más claro protector, pues sería lo que es la empaglifosina. De hecho, todas esas preguntas que les puse fueron preguntas de mi examen, ¿ok? Entonces, nada más para que se den una idea. Ahora, paciente de 40 años con prediabetes de hace un año de evolución y el médico le explica que debe tomar además una estatina. Realizar ejercicio. ¿Qué estudios se demuestra que este tratamiento disminuye el riesgo de tener diabetes? Entonces recuerden que en este caso pues sería WOSPOT, recuerden todos los estudios y qué medicamentos son los que se utilizaron. Este tiene un hermano que tiene diabetes y tiene miedo de sufrir un infarto. ¿Qué estudio le recomendarías para evitar el riesgo macrovascular como microvascular? La respuesta pues sería aquí Steno 2. ¿Dudas, preguntas o comentarios acerca de lo que acabamos de ver el día de hoy? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? El día de mañana vamos a acabar de ver todo lo de diabetes, vamos a ver lo que es insulinas y vamos a ver las complicaciones micro y macro. Para el día lunes ver los temas de hipertensión, cortisol, y el día martes acabar con lo que es síndrome ovario poliquístico y con lo que es hipoglucemia. Me dicen que mañana van a ver la diaria de hipoglucemia. Aquí en el curso de hipoglucemia nada más vimos lo que fue la de la diabetes y vimos algo de la hiperinsulinémica. Pero en el libro les comentaba que vienen aparte las genéticas y las metabólicas. Si llegan a ver de las genéticas y metabólicas, avísenme nada más para agregárselos para el intensivo. Si no, pues nada más nos quedaremos con lo que viéramos. Le voy a agregar unas cositas del tratamiento y pues sería todo. ¿Dudas, preguntas o comentarios o algo que quieran agregar? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Entonces con esto acabamos la clase y nos vemos el día de mañana. Cuídense, que pasen bonita noche.